En el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Seminario, se encuentra la sede de la Fundación Herdes, la cual está dedicada a la promoción y conservación de la cultura gastronómica nacional. La Fundación lleva a cabo proyectos sociales, educativos, culturales, científicos y tecnológicos en el campo alimentario. Por tal motivo, organizó un ciclo de conferencias dedicado al aguacate, su historia y su aportación a la cultura mexicana. Bajo el título Aguacatl, fruto delicioso y nutritivo, especialistas e investigadores nacionales y extranjeros resaltaron la importancia de este fruto. Y es que el aguacate es uno de los más representativos de la cultura mexicana. Además, nuestro país es el primer productor y exportador a nivel mundial de aguacates. La directora de la Fundación Herdes, Azucena Suárez de Miguel, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. Yo creo que lo que hemos buscado aquí en la Fundación es abrir estos canales en donde nos podamos comunicar con el público como ustedes, gente que está involucrada en el tema de la alimentación. De acuerdo con lo expuesto por Robert Bay, investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el aguacate tiene presencia en nuestro país desde tiempos muy remotos. Los relictos arqueológicos están presentes en varias partes del país. El más antiguo existe de las excavaciones de Scotty McNish en el valle de Tehuacán, casi 10,000 años en el pasado. Y uno puede ver la progresión de un huesito chiquito a un hueso mucho más grande. Entonces podemos ver que México es el centro de investigación de esta planta según los restos. Durante su exposición, el investigador detalló que existen varios tipos de documentos virreinales que hablan del uso y consumo de los 3 tipos de aguacates que se consumen en la actualidad y también de sus hojas, las cuales se usaban para cocinar. Cronistas de la Nueva España describieron que los indígenas americanos usaban las hojas en la cocina y la medicina para el tratamiento de hemorroides, dolores de parto, menstruales, diarrea y para desparasitar. La variedad conocida como aguacate criollo es mencionada en textos de Fray Bernardino de Sahagún, Francisco Hernández, Hans Sloan y Philippe Millet. Y como podemos ver, esa es una planta que fue domesticada y básicamente cultivada en tierras calientes. Y entonces la ruta de comercialización en la época prehispánica fue muy importante. Y es una cosa que hoy en día vemos que uno de los retos del aguacate es seleccionar las formas que puede ser transportado tanto dentro de México como para los mercados internacionales. El nombre científico del aguacate es Persea laureare o Persea americana. Forma parte de la familia del laurel, razón por la que sus hojas huelen de forma parecida a este árbol. Durante el virreinato, los comerciantes llevaron el aguacate a otros países americanos y también a Europa. Entre los siglos XIX y XX, el consumo de aguacate se basó únicamente en las variedades mexicanas y antillana. Para Edelmira Linares, también investigadora del Jardín Botánico de la UNAM, es muy importante rescatar y mantener la variedad criolla o mexicana, que es la que da sabor muy especial a la gastronomía de nuestro país. Para nosotros los biólogos es muy importante el aguacate mexicano porque es la única variedad que tiene sus hojas con un olor anisado. Entonces muchos de los platillos típicos de la cocina de varios estados de México, de Oaxaca, de Puebla, no solamente se usa el fruto, sino también se utilizan las hojas por ese sabor delicioso anís. Yo creo que el principal obstáculo es que la gente prefiere otro tipo de aguacate y está comprando otro tipo de aguacate y gente que antes cultivaba, tenía huertos de aguacate criollo, ahora lo está cambiando por aguacate Hass, que tiene más mercado. Entonces ese es uno de los principales problemas que está presentando el aguacate. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la introducción de la variedad Hass desarrollada en California, Estados Unidos, más resistente y duradera, que el consumo y la superficie de siembra con variedad mexicana bajó significativamente, sobre todo en el estado de Michoacán. Michoacán es el primer productor del aguacate que se consume en el mundo y que cuenta en su historia con una relación importante con este fruto, tal como lo explicó el investigador del Colegio de Michoacán, Martín González de la Vara, durante su conferencia Avatares del aguacate en Michoacán. Se piensa que el nombre dentro del tarasco tiene la raíz cu o cupa, que quiere decir rellenar, hinchar o algo boludo. Entonces posiblemente
el tarasco es un idioma enormemente complicado, posiblemente quiere decir fruto grandote en el mismo idioma, o fruto redondo. Simplemente el hecho de que exista el nombre y que exista en el topónimo quiere decir que los tarascos lo conocían, y no como préstamo de los nahuas. Es decir, que existía ahí desde hacía mucho tiempo antes de que llegaran los nahuas y que llegaran los tarascos. Por su parte, el arqueólogo Eduardo Merlo, en su conferencia Aguacatl, un fruto muy varonil, explicó que la palabra aguacate es una combinación de diversos vocablos usados en diferentes culturas: huacatl, tlacozalahuacatl, quilahuacatl, pahua o árbol pahuatlense, ahuacacahuitl, aguacatl del monte. En la región purépecha, actual estado de Michoacán, no se le conocía como cupanda, vocablo del que se deriva copándaro o lugar de aguacates. Asimismo, se destaca la variedad de poblaciones nombradas en honor de este fruto, como Aguacatenango, Chiapas, que significa en el recinto de los aguacates, Aguacatepec, Veracruz, Aguacatitlán en Guerrero, Jalisco y Estado de México, que quiere decir lugar de aguacates. Este fruto cobra especial importancia dentro de la cultura mesoamericana por su aportación a la dieta y a la cultura de México. Pero junto tenemos 2 huesos de aguacate completitos y un aguacate que no se acabaron de comer. Como nosotros lo cortaron a la mitad y lo dejaron con su hueso, ahí afortunadamente lo encontró el arqueólogo Maynish y lo tenemos ahí. Esto quiere decir que el famoso Persea americana ya era consumido, o su antecedente remoto ya era consumido en las cuevas de Tehuacán. Y si tenemos los otros alimentos, y si tenemos chile, y además en épocas un poquito posteriores, pero muy poquito, se han encontrado restos de piedras aplanadas que sirvieron para moler, pues no estamos muy lejos de decir que ya aquellos ancestros de nosotros muy antiguos comían su guacamolito. Durante la colonia, no se le dio mucha importancia a este fruto porque no tenía valor comercial y su cultivo se realizaba principalmente en los huertos familiares. Fue hasta mediados del siglo pasado que con las nuevas técnicas de refrigeración para el traslado de mercancías, el aguacate pudo exportarse de manera masiva a distintos mercados. México es el único país en el mundo en donde los árboles de aguacate florecen de forma natural 4 veces por año. También en México se pueden encontrar las variedades Persea americana o aguacate criollo, la variedad guatemalteca, que es la conocida como aguacate pahua, de cáscara dura y gruesa, y la variedad Hass, originaria de California. La variedad mexicana o criolla se produce principalmente en Jalisco, Morelos, Nayarit, Guerrero y Puebla, y es muy valorada por los habitantes de estas regiones, pues es utilizada para dar sabor a guisos tales como frijoles, moles, quesos e incluso té. Existen alrededor de 100 variedades de aguacate en el mundo. En México se encuentran alrededor de 16 de ellas, incluida la especie doméstica más apreciada por los consumidores, el aguacate Hass. El ciclo de conferencias concluyó con una deliciosa degustación de platillos en los que el aguacate fue el protagonista.